Hola, hola chicos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a trabajar una herramienta bastante fácil de Excel, que es la herramienta de tabla dinámica. Esta herramienta nos permite poder visualizar una cierta cantidad de datos especificando, ¿verdad?, qué es lo que nosotros tenemos que visualizar. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Una tabla, una nómina de empleados, el 2020. Recuerdan que en nuestro video anterior, pues esta tabla aparecía, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a utilizar esta tabla para poder crear una dinámica, pero en otra hoja. Hay dos formas de poder trabajar. Podemos trabajar gráficas, podemos trabajar la misma tabla, ¿verdad? Pero de una forma muy dinámica. Puede ser en el mismo libro o en la misma hoja de cálculo. En este caso lo vamos a utilizar en otra hoja de cálculo. ¿Qué debemos de hacer? Seleccionar nuestra base de datos o simplemente ubicarme dentro del área de mi base de datos. Y voy en tabla dinámica y me aparece la opción de tabla dinámica y gráfico dinámico. En este caso vamos a ver de primero la tabla dinámica. Vamos a dar clic y me dice nueva hoja de cálculo existente. En este caso, pues solo le voy a dar en la opción de nueva hoja de cálculo y le voy a dar a aceptar. Aquí ya me aparecen mis datos. Aquí me dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Entonces, vamos en esta parte. En esta ventanita podemos verificar los campos para poder agregar. Veamos lo siguiente. Tenemos 4 herramientas, ¿verdad? En las cuales pues podemos tomar en cuenta y analizar cómo poder utilizar. Tenemos el filtro, tenemos etiqueta de columna, tenemos etiqueta de fila y tenemos los valores de cada una de estas etiquetas. Entonces, aquí tengo el ID del empleado, tengo apellido y todos los datos de encabezado, cómo encuentro estos datos. Entonces, si me piden una lista de datos en donde necesito saber el nombre y el apellido y cuántos días de vacaciones tienen los trabajadores, entonces, o los empleados, lo que voy a hacer es ir en nombre y le voy a agregar. En este caso lo voy a trabajar en columnas. Verifiquemos. Aquí tengo todos los datos. Puedo visualizar todos los datos de los empleados. Nombre, perdón. Y puedo colocar el apellido como otra fila. Tenemos aquí los datos. Luego entonces voy a ver cuántos días de vacaciones tienen en valores. ¿Ya? Para no colocar los dos voy a quitar apellido. Entonces solo voy a colocar los nombres y los días de vacaciones. Verificamos. Entonces tenemos Aarón tiene 0 días de vacaciones y los demás datos. Verifiquemos a las personas que tienen 0, haciendo un total de 138 días de vacaciones en total de todos los trabajadores o los empleados. Si lo necesito, que se muestre en columna, ¿verdad? En una sola columna van a ser etiqueta de filas. Entonces, solamente muevo esto aquí y puedo visualizar. Verifiquemos. Tenemos los datos y los días de vacaciones. Es una forma bastante práctica el poder utilizar la herramienta de tabla dinámica. Si me piden, aparte del día de vacaciones, me piden cuál es el salario que devenga mensualmente, podemos darle clic y podemos visualizar esto. Podemos seleccionar también y podemos aplicarle contabilidad.
Verifiquemos, aquí tenemos nuestro salario también y también tenemos aquí los datos. Ahora, ¿es verdad que tienen los datos correctos? Verifiquemos. Tenemos a Aarón, tiene 28.829. Aarón, podemos encontrarlo aquí, y tiene 28.859. Exactos, tal cual como aparece aquí. Simplemente nuestra tabla de datos va pasando, va trasladando los datos en una forma más dinámica. Aquí solamente podemos visualizar lo que nosotros necesitamos. Cambiamos de nombres, por ejemplo, podemos colocar en vez de nombres el ID del empleado y quitamos los nombres y solamente podemos ver el ID del empleado. Podemos colocar solamente el salario, el ID, ¿verdad? Bastante fácil. Ahora, ¿cómo utilizamos el filtro? Vamos a utilizar el filtro en departamento, ¿ya? En departamento. Aquí no se va a mostrar en ninguna columna los departamentos, pero sí le vamos a filtrar. Nosotros queremos saber cuál es el salario del departamento de contabilidad. Todos los de contabilidad aquí están. Vamos a cambiar el ID de empleado por el nombre del empleado. Ahí estamos. Eric, Jason, Larry, Michael y Peter son empleados de contabilidad. ¿Quiénes son empleados de ingeniería? Son Eileen, Felice y Robin. Mercado. Hasta podemos seleccionar más de dos. Diseño y mercado. Y aquí tenemos. Verifiquemos. Es así como podemos utilizar nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar un gráfico dinámico. Vamos a colocarlo en la misma hoja, en una hoja de cálculo ya existente que va a ser esta hoja y abajito de lo que es nuestra tabla que estaríamos trabajando por acá. Aceptamos y ahí estamos. Gráfico número 2. Bueno, ¿cómo vamos a ver? Si nos piden que representemos un gráfico circular, el nombre y el salario que devenga. Entonces, el nombre aquí en campos del eje y el salario. Ahí estamos. El nombre y el salario. Podemos decir que estos son nombres de los datos. Podemos visualizar aquí, ¿vean? Veamos, salario, está la etiqueta y tenemos los datos por acá. Tenemos también el eje vertical, que es el eje Y el eje X, que es el eje horizontal, ¿verdad? También podemos aplicar un diseño de gráfico. Verifiquemos. Podemos quitar la etiqueta de datos y solamente va a quedar de esta forma, ¿ya? Son varias formas de poder trabajar. Aquí podemos colocar cantidad. O también podemos colocar salario. Y aquí podemos trabajar o anotar lo que es empleado. Empleados. Y el título podríamos colocar salario empleados 2020. Aquí tendríamos entonces una tabla de forma de barras, pero si necesitamos cambiar el gráfico porque pedimos una gráfica circular, así que vamos a dar clic y verificamos aquí un gráfico circular. Bastante fácil. Vamos a ver el porcentaje, clic derecho, agregar etiqueta de datos. Tenemos aquí los datos, pero aquí vamos a ver los porcentajes. Porcentajes de cada uno de los trabajadores y vemos que el porcentaje más grande es
el 10% que es de JSON. JSON, podemos visualizar JSON, ¿verdad? Y ahí pues tenemos nuestros datos, cómo podemos trabajar una tabla dinámica y un gráfico dinámico. Eso es todo por hoy. Comentarios, dudas, preguntas, pueden hacerlo en la parte de abajo de comentarios o en cada una de nuestras sesiones. Hasta la próxima.